Bienvenido. Tu éxito financiero no es producto del azar, sino consecuencia de tu nivel de educación financiera. Muchos quieren conseguir la riqueza y se preguntan cómo podrían alcanzarla. Se esfuerzan día tras día para lograrlo, muchas veces en trabajos mal pagados, sacrificando su valioso tiempo. Descuidan desarrollar su capital más valioso, su educación financiera, la cual es la que determina su éxito o fracaso financiero en la vida. Desafortunadamente, ignoran las leyes financieras que impactan directamente en sus decisiones, y con ello impiden su progreso. Si te gustaría conocer estas leyes, este video es para ti. Porque hoy veremos las 12 leyes financieras que debes conocer para desarrollar tu inteligencia financiera y generar dinero y riqueza. ¿Estás listo? Entonces, empecemos. 1. La ley de Parkinson. El gasto siempre tiende a igualar los ingresos. En otras palabras, entre más ganas, más gastas. Este principio explica por qué muchas personas, aunque logran aumentar sus ingresos, siguen viviendo con la misma presión económica que antes, e incluso peor. Cuando alguien recibe un aumento de sueldo o genera un ingreso extra, lo primero que suele hacer es mejorar su estilo de vida. Compra un carro más nuevo, una casa más grande, ropa más costosa o se da lujos que antes no podía. Y con eso, sus gastos crecen al mismo ritmo que sus ingresos. El problema es que este ciclo nunca termina. Siempre habrá un nuevo gasto que absorberá cualquier mejora en tus entradas de dinero. Y es justamente aquí donde entra en juego la mentalidad financiera. Si no aprendes a controlar tus gastos, nunca podrás construir riqueza real. La clave está en mantener un estilo de vida por debajo de lo que ganas. Esto no significa vivir mal ni privarte de todo, sino tener disciplina para diferenciar entre deseos y necesidades. Cada vez que tu ingreso aumente, en lugar de elevar automáticamente tu nivel de gasto, destina una parte importante de esa diferencia al ahorro y la inversión. De esa manera, tus finanzas personales no se convierten en un círculo vicioso de trabajar más para gastar más, sino en un ciclo virtuoso de generar ingresos, ahorrar, invertir y multiplicar tu dinero con el tiempo. Piensa en esto. Alguien con un salario promedio, pero con hábitos de ahorro e inversión inteligentes, puede estar en mejor situación financiera que una persona que gana el doble, pero gasta todo en lujos, deudas y caprichos. Así que recuerda siempre la ley de Parkinson. Tus gastos crecerán en la misma medida que crecen tus ingresos, a menos que tomes el control y decidas romper ese patrón. 2. La ley del valor del dinero en el tiempo. Un billete de $100 hoy no tiene el mismo valor que dentro de un año. Esto puede parecer simple, pero es uno de los principios más poderosos de las finanzas personales. El tiempo es un aliado del dinero. ¿Por qué ocurre esto? Porque el dinero que tienes hoy tiene el potencial de generar más dinero si lo inviertes. Cada dólar que guardas e inviertes ahora puede crecer con los intereses, dividendos o ganancias de tu inversión, gracias al efecto del tiempo y del interés compuesto. En cambio, esperar para invertir más adelante reduce el tiempo que ese dinero tiene para crecer y multiplicarse. Imagina que recibes $1.000 hoy y los inviertes a una tasa promedio de 10% anual. Dentro de un año tendrías $1.100. Pero si decides esperar un año para invertir esos mismos $1.000, pierdes la oportunidad de ganar esos $100 extra. Ahora multiplica esto a 10, 20 o 30 años, y la diferencia puede ser extraordinaria. Este principio también explica por qué muchas personas posponen aprender sobre educación financiera o invertir. Sienten que no es el momento perfecto o que necesitan más dinero. La verdad es que el mejor momento para empezar fue ayer, y el segundo mejor momento es hoy. Mientras más tarde empieces, menor será el poder del tiempo a tu favor. Por eso, en la práctica, cada dólar que inviertes ahora tiene un valor mayor que ese mismo dólar en el futuro, porque tiene el potencial de generar ganancias adicionales con el tiempo. Cuanto antes comiences a aprender, a ahorrar e invertir, más tiempo tendrá tu dinero para trabajar por ti y generar riqueza real. En pocas palabras, no subestimes el poder del tiempo. Tu educación financiera y tus inversiones hoy definirán tu libertad económica mañana. 3. La ley de Pareto o principio 80-20. El 80% de los resultados proviene del 20% de los esfuerzos. Este principio, descubierto por el economista Vilfredo Pareto, es una de las leyes más poderosas que puedes aplicar en tu vida financiera. En el mundo del dinero, no todas las acciones tienen el mismo impacto. De hecho, la mayoría de las veces, unas pocas decisiones clave son las responsables de generar la mayor parte de tu progreso económico. Por ejemplo,
Invertir de forma constante y disciplinada a lo largo de los años tiene mucho más peso que pasar horas tratando de encontrar la acción perfecta en la que invertir. Reducir gastos innecesarios grandes, como deudas con intereses altos, produce un impacto mucho mayor que estar peleando por ahorrar unos cuantos centavos en cosas pequeñas. Desarrollar una habilidad valiosa que te permita generar más ingresos puede transformar tu vida mucho más que intentar trabajar horas extras en un empleo mal pagado. El error de muchas personas es enfocarse en el 80% de actividades que realmente aportan muy poco, como preocuparse por descuentos mínimos, seguir modas financieras sin fundamento o simplemente postergar decisiones importantes. Y mientras hacen eso, dejan de lado el 20% de acciones que de verdad cambian el rumbo de sus finanzas. Aplicar el principio 80/20 significa identificar esas pocas decisiones y hábitos que producen la mayor parte de tus resultados financieros, y dedicar tu energía a potenciarlos. Por ejemplo, crear un fondo de ahorro, invertir mes a mes, mantener un presupuesto claro, o educarte financieramente de forma continua. Recuerda, no se trata de hacer más, sino de hacer mejor. El progreso financiero no depende de miles de pequeñas acciones dispersas, sino de unas cuantas elecciones inteligentes y estratégicas que generan un efecto multiplicador en tu vida. En resumen, si aprendes a identificar ese 20% de decisiones que realmente mueven la aguja en tus finanzas, podrás obtener el 80% de los resultados que buscas, y mucho más rápido de lo que imaginas. 4. La ley del interés compuesto. El dinero genera más dinero si lo dejas trabajar. Esto significa que no solo tus ahorros o inversiones producen ganancias, sino que esas mismas ganancias, al reinvertirse, comienzan también a generar nuevas ganancias. Este es el famoso efecto bola de nieve del interés compuesto. Albert Einstein lo llamó la octava maravilla del mundo. ¿Por qué? Porque, aunque al inicio los resultados parecen pequeños, con el tiempo se vuelven gigantescos. Lo realmente poderoso no es lo que ganas en un año, sino lo que tu dinero es capaz de multiplicar al paso de los años y décadas. Imagina esto: si inviertes $1.000 a una tasa anual del 10%, en un año tendrás $1.100. Pero al dejarlo otro año más, ya no ganarás solo sobre los 1.000 iniciales, sino sobre los 1.100. Es decir, ahora tus ganancias producen más ganancias. Si repites este proceso durante 20, 30 o 40 años, el crecimiento puede ser sorprendente. Lo más interesante es que el interés compuesto no solo aplica en la bolsa de valores. También puede aprovecharse en negocios y emprendimientos, reinvirtiendo utilidades en lugar de gastarlas. Cada vez que reinviertes, estás construyendo un efecto de capitalización que acelera tu crecimiento financiero. Aquí está la clave: el tiempo. Cuanto antes empieces a ahorrar e invertir, más poderosa será la magia del interés compuesto. Retrasar esa decisión incluso unos pocos años puede marcar una diferencia enorme en tus resultados finales. Por eso, si hoy aún no has comenzado, no lo pienses más. No importa si el monto inicial es pequeño, lo importante es arrancar y dejar que el tiempo trabaje a tu favor. El interés compuesto no premia a quien sabe más, sino a quien empieza antes y es disciplinado. En pocas palabras, el dinero tiene la capacidad de multiplicarse por sí mismo, siempre y cuando tengas la paciencia y la disciplina de dejarlo trabajar. Esa es la esencia de la libertad financiera. 5. La ley del riesgo y la rentabilidad. En el mundo financiero existe una regla de oro: a mayor rentabilidad esperada, mayor riesgo asumido. Esto significa que no hay inversiones mágicas ni negocios que te hagan millonario de la noche a la mañana sin ningún tipo de riesgo. Cada vez que alguien te promete ganancias rápidas, seguras y extraordinarias, lo más probable es que sea una trampa o una estafa. La realidad es que toda inversión, desde la más conservadora hasta la más arriesgada, implica un nivel de riesgo. La diferencia está en cómo manejas y equilibras ese riesgo. Por ejemplo, poner tu dinero en una cuenta de ahorro es muy seguro, pero la rentabilidad es casi nula, y muchas veces ni siquiera alcanza para superar la inflación. Invertir en bonos del gobierno tiene bajo riesgo, pero también rentabilidades moderadas. Comprar acciones de empresas sólidas puede generar buenos rendimientos, pero conlleva la posibilidad de pérdidas temporales si el mercado baja. Y si decides invertir en negocios nuevos o criptomonedas, las ganancias potenciales pueden ser enormes, pero el riesgo de perder gran parte de tu capital también lo es. La clave está en encontrar el equilibrio adecuado entre el riesgo y la rentabilidad, según tus objetivos y tu tolerancia personal al riesgo. Una persona que busca estabilidad debe priorizar inversiones más seguras, aunque la rentabilidad sea menor. En cambio, alguien joven,
con visión a largo plazo, puede asumir riesgos más altos porque tiene tiempo para recuperarse de posibles pérdidas. Por eso es fundamental analizar bien dónde colocas tu dinero, investigar antes de invertir y, sobre todo, diversificar. Nunca pongas todo tu capital en un solo lugar. Así, aunque una inversión falle, las demás pueden mantenerte protegido y generando ingresos. En resumen, la ley del riesgo y la rentabilidad te recuerda que no existen atajos para construir riqueza. Las oportunidades reales siempre implican cierto nivel de riesgo, y tu tarea como inversionista es aprender a gestionarlo con inteligencia, paciencia y estrategia. 6. La ley de la diversificación. Nunca pongas todos los huevos en la misma canasta. Esta es una de las frases más sabias en el mundo financiero, y justamente resume la esencia de la diversificación. La diversificación consiste en distribuir tu dinero en distintos activos, negocios o fuentes de ingreso, con el fin de reducir el riesgo y proteger tu patrimonio. ¿Por qué es tan importante? Porque ninguna inversión es 100% segura. Una empresa puede quebrar, un sector puede entrar en crisis o una moneda puede perder valor. Si tienes todo tu dinero concentrado en un solo lugar, un mal movimiento puede llevarse gran parte de tu riqueza. En cambio, al diversificar, no dependes de un único ingreso o inversión. Si un área falla, otras pueden mantenerse estables o incluso crecer, equilibrando tus resultados. Por ejemplo, si solo dependes de tu empleo y lo pierdes, te quedas sin ingresos. Pero si además tienes inversiones, un pequeño negocio o ingresos pasivos, seguirás protegido. Si inviertes todo en una sola acción y la empresa cae, pierdes gran parte de tu capital. Pero si distribuyes entre acciones, bonos, bienes raíces o fondos indexados, reduces enormemente el riesgo. La diversificación también te abre puertas para aprovechar diferentes oportunidades de crecimiento. Mientras unas inversiones te dan estabilidad, otras pueden ofrecerte más rentabilidad, y juntas crean un balance saludable en tus finanzas. Eso sí, diversificar no significa invertir en cualquier cosa solo por variar. Se trata de hacerlo de manera inteligente, investigando cada opción y eligiendo activos con fundamentos sólidos. En resumen, la ley de la diversificación te enseña a no depender de un solo camino. Distribuye tu dinero con inteligencia, protege tu patrimonio y permite que varias fuentes trabajen al mismo tiempo para tu crecimiento económico. 7. La ley del ahorro. El ahorro es la base de la riqueza. Sin ahorro no existe inversión, y sin inversión no hay crecimiento financiero. Esta es una de las leyes más sencillas de entender, pero también una de las más difíciles de aplicar con disciplina en la vida diaria. Mucha gente piensa que empezará a ahorrar cuando gane más dinero. Pero la verdad es que el ahorro no depende de cuánto ganas, sino de cómo administras lo que tienes. Si hoy no eres capaz de guardar aunque sea una pequeña parte de tus ingresos, tampoco lo harás cuando ganes más, porque siempre encontrarás en qué gastarlo. El secreto está en pagarte a ti mismo primero. Esto significa que antes de pagar cuentas, deudas o lujos, apartes un porcentaje fijo de tus ingresos y lo destines directamente al ahorro. Puede ser un 10%, un 20% o más, dependiendo de tu situación. Lo importante es que lo conviertas en un hábito inquebrantable. Aunque al inicio parezca poco, con el tiempo ese dinero se convertirá en un capital poderoso. Cada moneda que ahorras es una semilla que mañana podrás invertir y multiplicar. Piensa en el ahorro como la materia prima de tus futuras inversiones. Es el puente entre lo que ganas hoy y la riqueza que quieres construir mañana. Además, el ahorro cumple otra función vital. Te da seguridad y tranquilidad. Tener un fondo de emergencia evita que las crisis te tomen por sorpresa y te obliga a endeudarte. Ahorrar no solo se trata de crear riqueza, sino también de protegerte frente a lo inesperado. En resumen, la ley del ahorro te enseña que no importa cuánto dinero ganes, lo importante es cuánto logras conservar. La riqueza no nace del ingreso, sino del hábito de ahorrar con constancia y disciplina. 8. La ley de la deuda y el apalancamiento. La deuda puede ser tu peor enemigo o tu mejor aliado, todo depende de cómo la uses. Muchas personas viven atrapadas en deudas que les quitan libertad, tranquilidad y la posibilidad de crecer financieramente. Esto ocurre porque utilizan el crédito para consumir cosas que no generan valor, como ropa, viajes, gadgets o lujos que pierden su valor con el tiempo. Ese tipo de deuda es destructiva, porque terminas pagando intereses por cosas que ya ni siquiera disfrutas. Sin embargo, existe otro tipo de deuda, la deuda productiva. Esta es la que se utiliza como apalancamiento, es decir, como una palanca que te permite mover y alcanzar más con menos esfuerzo. Por ejemplo,
Una hipoteca para comprar un inmueble que luego rentas y genera más ingresos de los que pagas al banco. Un crédito empresarial que te permite ampliar tu negocio y obtener mayores ganancias que el costo de la deuda. O incluso invertir en tu educación para desarrollar habilidades que aumenten tu capacidad de generar ingresos en el futuro. La diferencia está en que la deuda mala te saca dinero del bolsillo todos los meses, mientras que la deuda buena mete dinero en tu bolsillo porque está respaldada por un activo que genera más de lo que cuesta. Eso sí, usar el apalancamiento requiere disciplina, educación financiera y una evaluación cuidadosa. No se trata de endeudarse por endeudarse, sino de hacerlo con inteligencia y estrategia, asegurándote de que la inversión que realices realmente produzca más de lo que pagas en intereses. En resumen, la deuda puede esclavizarte o liberarte. Si la usas para consumir, te empobrece. Si la usas para invertir en activos productivos, puede convertirse en una herramienta poderosa para acelerar tu camino hacia la libertad financiera. 9. La ley del costo de oportunidad. Cada decisión financiera que tomas tiene un costo oculto, el costo de oportunidad. Este concepto significa que, al elegir una opción, automáticamente estás renunciando a los beneficios que podrías haber obtenido si hubieras elegido otra. Imagina esto, si gastas $500 en un nuevo celular que no necesitas realmente, no solo estás perdiendo esos $500, sino también los intereses, rendimientos o crecimiento que ese dinero podría haber generado si lo hubieras invertido. Ese es el costo de oportunidad. Lo mismo ocurre con tu tiempo. Dedicar horas a actividades improductivas, como mirar televisión sin control o pasar demasiado tiempo en redes sociales, tiene un costo enorme. Podrías estar usando ese mismo tiempo para aprender, desarrollar habilidades, crear un negocio o invertir en tu crecimiento personal. Un ejemplo práctico, supongamos que tienes $10,000. Si decides gastarlos en un auto nuevo que en pocos años perderá gran parte de su valor, tu costo de oportunidad es lo que habrías ganado si, en lugar de eso, los hubieras invertido en un fondo indexado que, a largo plazo, podría multiplicar tu dinero. Es decir, no solo pierdes lo que gastaste, sino también lo que dejaste de ganar. La clave de esta ley está en aprender a evaluar cada decisión financiera pensando no solo en el presente, sino también en el futuro. Pregúntate siempre, si uso este dinero aquí, ¿qué otra cosa valiosa estoy dejando de hacer con él? Quien comprende el costo de oportunidad toma decisiones más conscientes, estratégicas y enfocadas en el crecimiento a largo plazo. 10. La ley de la inflación. La inflación es uno de los enemigos silenciosos más peligrosos de tus finanzas. Aunque muchas veces pasa desapercibida, reduce de manera constante el poder adquisitivo de tu dinero con el paso del tiempo. Imagina esto, lo que hoy puedes comprar con $100, dentro de unos años costará 120, 150 o incluso más. En otras palabras, con la misma cantidad de dinero podrás adquirir cada vez menos bienes y servicios. Históricamente, la inflación promedio anual en muchos países ha sido de alrededor del 2% al 5%. Puede sonar poco, pero cuando lo proyectas a 10, 20 o 30 años, el impacto es enorme. Por ejemplo, $10,000 guardados en efectivo durante 20 años pierden gran parte de su valor real, porque los precios suben mientras ese dinero permanece estático. Aquí está la lección. Ahorrar bajo el colchón no es suficiente. Guardar tu dinero sin moverlo es prácticamente garantizar que pierda valor con el tiempo. La única manera de protegerte y vencer a la inflación es invirtiendo en activos que crezcan más rápido que ella. Entre esos activos se encuentran los bienes raíces, que tienden a valorizarse con el tiempo, las acciones de empresas sólidas, que generan rendimientos superiores al promedio de inflación, y los negocios rentables que producen ingresos constantes. Piénsalo de esta forma. Si la inflación anual es del 3% y logras invertir tu dinero en algo que te da un 8% de rentabilidad, no solo estás neutralizando esa pérdida, sino que estás creciendo un 5% por encima de la inflación. Esa diferencia, con el paso de los años, puede marcar la brecha entre una persona que se empobrece sin darse cuenta y otra que construye verdadera riqueza. En conclusión, la inflación siempre está trabajando en tu contra. Tu tarea es poner a trabajar el dinero a tu favor en activos que lo superen. Esa es la manera de mantener e incrementar tu poder adquisitivo a lo largo del tiempo. 11. La ley de la reversión a la media. En el mundo de las finanzas, nada sube para siempre ni baja eternamente. Esta es la esencia de la ley de la reversión a la media. Con el tiempo, los mercados y las inversiones tienden a volver a su promedio histórico. Si una acción, un sector o incluso toda la economía crece demasiado rápido y muy por encima de lo normal, tarde o temprano ocurrirá un ajuste. Y lo mismo sucede al revés. Cuando una inversión se desploma más de lo esperado,
eventualmente suele recuperarse hacia su promedio. Un ejemplo claro está en la bolsa de valores. El índice S&P 500, que agrupa a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, ha generado en promedio un rendimiento anual de alrededor del 10%. Habrá años en los que suba un 20% o incluso más, y otros en los que caiga un 15%. Pero, a largo plazo, siempre tiende a volver a ese promedio histórico. ¿Qué nos enseña esta ley? Principalmente, paciencia y disciplina. Muchos inversores principiantes cometen el error de dejarse llevar por la emoción. Compran cuando todo está caro porque ven que los precios están subiendo y venden con miedo cuando el mercado cae. Este comportamiento los lleva a perder dinero. La reversión a la media nos recuerda que los extremos no duran para siempre. Si algo está demasiado caro, probablemente se ajuste. Y si algo está demasiado barato, es posible que tarde o temprano recupere su valor. Aplicar esta ley en tu vida financiera significa evitar la trampa de perseguir ganancias rápidas y mantener la calma en tiempos de crisis. Entender que los altibajos son parte natural del ciclo económico te permite tomar decisiones más racionales y estratégicas. En conclusión, no se trata de adivinar el momento exacto del mercado, sino de confiar en la tendencia a largo plazo. Con paciencia y consistencia, tus inversiones pueden beneficiarse de esta poderosa ley financiera. 12. La ley del gasto prudente. No importa cuánto dinero ingreses cada mes, si no aprendes a controlarlo, nunca lograrás acumular riqueza. Esta es la esencia de la ley del gasto prudente. La riqueza no depende solo de cuánto ganas, sino de cuánto conservas. Vivir con prudencia significa planificar tus gastos, diferenciar entre necesidades y deseos, y priorizar lo que realmente aporta valor a tu vida. No se trata de ser tacaño, sino de gastar de manera inteligente, consciente y estratégica. Cada dólar que ahorras o inviertes hoy puede convertirse en una herramienta poderosa para tu libertad financiera mañana. Un gran enemigo de la riqueza es el gasto impulsivo. Las compras emocionales, la necesidad de aparentar un estilo de vida que no puedes sostener, o simplemente seguir la corriente del consumismo, son caminos seguros hacia el endeudamiento y la frustración financiera. En cambio, quienes aplican esta ley saben dónde poner su dinero y cómo maximizar su valor. El hábito de la prudencia financiera también implica revisar regularmente tus gastos, identificar áreas donde puedes optimizar y ajustar tu presupuesto según tus objetivos de ahorro e inversión. Al hacerlo, cada decisión de gasto se convierte en un paso más hacia la construcción de un patrimonio sólido y duradero. En resumen, gastar con prudencia no limita tu vida, sino que te da libertad financiera. Te permite destinar más dinero a inversiones, ahorro y oportunidades que generen ingresos pasivos, alejándote del ciclo de trabajar solo para cubrir gastos y de vivir mes a mes sin control sobre tu dinero. Hemos recorrido las 12 leyes financieras más poderosas que todo interesado en mejorar su educación financiera y construir riqueza debe conocer. Desde controlar tus gastos y ahorrar inteligentemente, hasta invertir aprovechando el tiempo, diversificar, entender el riesgo y protegerte de la inflación, estas leyes son la base para tomar decisiones financieras sólidas y seguras. Recuerda que el verdadero éxito financiero no depende solo de cuánto ganas, sino de cómo manejas, inviertes y proteges tu dinero. Aplicar estos principios en tu vida diaria te permitirá avanzar hacia la libertad financiera y generar un futuro más seguro y próspero. Si este contenido te ha sido útil y quieres seguir aprendiendo sobre finanzas personales, educación financiera y cómo hacer crecer tu dinero, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y darle like a este video. Así no te perderás ninguno de nuestros consejos y estrategias para mejorar tu vida financiera día a día. Tu futuro financiero depende de las decisiones que tomes hoy, y aquí estamos para acompañarte en cada paso. Gracias por tu tiempo, y nos vemos en el próximo video.